incluye el Reading y Use of English del examen de B2? En esta parte hay 7 tipos de ejercicios diferentes. Primero tenemos el Multiple Choice Clues. Este es un texto con huecos y 4 opciones. No basta con que la palabra sea correcta. Tienes que elegir la que encaja por significado, estructura y combinación con las palabras de alrededor. Vamos a ver un ejemplo. She was tired to continue working. ¿Cuál de las 4 opciones es correcta? En este caso sería she was too tired to continue working. El segundo tipo de ejercicio es Open Close. También es un texto con huecos, pero sin opciones. Aquí suelen aparecer preposiciones, auxiliares, conectores y palabras que cambian el sentido de la frase. I've lived here 2021. ¿Qué palabra utilizarías? En este caso sería I've lived here since 2021. El tercer tipo de ejercicio es Word Formation. Te dan una palabra base y tienes que cambiarla para que encaje gramaticalmente en esa frase. Puede ser un sustantivo, un adjetivo, un adverbio o una forma negativa, por ejemplo. This job requires a lot of. Si la palabra base es responsible, ¿cómo la transformarías? En este caso sería This job requires a lot of responsibility. El cuarto tipo de ejercicio es Keyword Transformation. Te dan una frase y otra palabra que es obligatoria y tienes que reescribir la frase con el mismo significado y usando entre 2 y 5 palabras. Por ejemplo, si nos dan It's too cold to swim y la keyword es enough, ¿cómo transformarías la frase? En este caso, la respuesta correcta sería It isn't warm enough to swim. Y luego vienen las partes de lectura larga del examen. Multiple Choice Reading, donde lees un texto completo y respondes preguntas sobre ideas principales, opiniones y detalles importantes. En el ejercicio de Gapped Text, te dan un texto con párrafos quitados y tienes que colocarlos donde encajen por lógica, referencia y coherencia. Y por último, Multiple Matching. En esta parte lees varios textos cortos y relacionas cada pregunta con el texto que contiene esa información. En la parte de Reading and Use of English de B2, los fallos se suelen repetir. En la parte de Multiple Choice Clues, muchos alumnos eligen palabras que encajan gramaticalmente, pero no por el significado. Tienes que intentar leer toda la frase y ver cuál es el significado realmente, no solo qué idea suena bien. En el Open Close, el error típico es olvidar preposiciones, auxiliares o conectores pequeños, como since, although, been y to. En Word Formation, muchos cambian la palabra, pero de forma incorrecta. Por ejemplo, ponen un adjetivo cuando va un sustantivo o se olvidan de la forma negativa. Tienes que preguntarte siempre qué función tiene ese hueco en la frase. En Keyword Transformations, el fallo número 1 es cambiar el significado de la frase o usar demasiadas palabras. Y en las partes de lectura larga, el error más común es buscar palabras iguales en vez de ideas parecidas. ¿Cómo pueden mejorar la parte de Use of English? Primero, no busques palabras. Identifica la función del hueco. Si falta el verbo, piensa en el tiempo o en la voz pasiva. Si falta una palabra corta, suele ser una preposición, un conector o un auxiliar. Si falta una palabra larga, suele ser vocabulario o word formation. Lo segundo es que tienes que leer la frase siempre antes y después del hueco. Muchas respuestas solo se ven claras cuando entiendes toda la frase. Tercero, piensa en estructuras típicas del examen. Patrones como to, not enough, used to, pasivas o condicionales que aparecen constantemente. Y cuarto, comprueba que tu respuesta encaja en significado y en gramática también. Si solo encaja en una de las dos, suele ser trampa. ¿Qué textos aparecen en el Writing de B2? El primero es obligatorio y es un essay de opinión. Te dan una pregunta sobre un tema general, educación, tecnología, trabajo, medio ambiente, y tienes que dar tu opinión, explicar 2 ideas y cerrar con una conclusión clara.
El segundo texto es a elegir y puede ser un email o una carta para pedir información, quejarte o explicar una experiencia, un review para valorar un sitio, un curso o una película, un article dando tu punto de vista o un report comparando opciones y recomendando una. En todos buscan lo mismo, que respondas a la tarea, organices bien las ideas y desarrolles, no que digas palabras sueltas. ¿Cómo subir la nota en el Writing de B2? En el Writing de B2 la nota no sube por escribir un texto más largo, sino por cómo organizas y desarrollas tus ideas. Lo primero es que cada párrafo tenga una función clara: introducción, ideas principales y conclusión. Lo segundo es desarrollar cada idea, no dejarla en una frase corta. Por ejemplo, I think online learning is useful mejora mucho más si decimos I think online learning is useful because it saves time and allows people to study at home. Incluso es mejor si le añadimos un ejemplo. For example, many students can combine work and study. Y lo tercero es conectar ideas de forma variada. En vez de repetir siempre because, usa palabras como however, it can be difficult to stay motivated, o as a result, some students prefer traditional classes. ¿Cómo pueden mejorar el listening de B2 más rápido? En el listening de B2 no se falla por no entender palabras sueltas, se falla por no reconocer la idea cuando la dicen con otras palabras. Cambridge casi siempre cambia el vocabulario entre el audio y la pregunta. Por ejemplo, si en el audio dicen The accommodation was affordable, en la pregunta puede aparecer The hotel wasn't expensive. O si dicen He was exhausted after work, la pregunta puede hablar de being very tired. Síguenos y dale like para más tips. Bye.